ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el día de ayer jueves, la Fundación de Militares Constitucionalistas, conjuntamente con la Fundación de los Hombres Rana y de Combatientes Civiles de la Revolución de Abril de 1965, hicimos una rueda de prensa donde anunciamos que apoyamos la medida del gobierno de cerrar la frontera para presionar al pueblo haitiano a que desistiera de tomar una medida ilegal como es la de desviar el río Masacre o el río Dajabón, en el entendido de que este río nace en la República Dominicana y muere en la República Dominicana y tal vez apenas unos 500 metros corre por el lado de Haití. Pero no solamente eso, sino que en el acuerdo que se hizo en el año de 1929 está taxativamente expresado la imposibilidad de tener que hacer uso de desviación del río. En esa dirección nosotros entendemos que hay que ponerle orden a la situación de la frontera porque hemos vivido en una lucha de siglos con problemas en la frontera. Desde el momento en que se fijaron los primeros bornes, ha habido inconvenientes porque se han perdido en algunos casos. Muchas veces en la entrada de las tropas haitianas a las diferentes batallas que sostuvimos, y eso provocó inclusive que después del protocolo que se hizo en el 1936, ese tratado de protocolo donde se revisó el de 1929, hubo una matanza. Nosotros no queremos que haya guerra con el pueblo de Haití, no queremos que haya nunca una matanza como esa, no queremos que entre los pueblos hayan pérdidas de vida, pero necesitamos que la frontera sea organizada. De lo contrario, vamos a tener una frontera donde no solamente van a desviar el río, sino que van a seguir entrando por todos los lados que quieran, van a romper verjas del muro que se está construyendo y van a hacer lo que quieran. Las cosas hay que organizarlas en términos de lo que es la paz. No puede haber paz sin orden, ni puede haber libertad sin orden. Para que haya paz y libertad tiene que haber orden. Necesitamos, así como dice el Tratado de 1929, necesitamos una paz perpetua, es decir, una paz para siempre, pero tenemos que tener un orden que garantice que esa paz puede venir y que ambos países se sientan seguros, que cada uno va a respetar la parte que le corresponde. Sin dejar de decir que hay un sinnúmero de naciones que siempre están procurando que los pueblos se mantengan en anarquía para abusar de ellos. Fue por esa razón que en el año de 1915 los Estados Unidos invadieron Haití. Se aprovecharon de la situación de anarquía política, económica, social que había en Haití, al igual que en la República Dominicana en el 1916, y entonces intervinieron. Aunque a nosotros nos intervinieron en un momento en que estamos reclamando el derecho a la libertad, el derecho al respeto a la voluntad popular, el respeto a tener un gobierno legítimo y no un gobierno que sea impuesto por medio de las armas. La patria, la democracia, la libertad que tenemos nos ha costado mucho. Queremos que ya definitivamente eso se resuelva, sin necesidad de guerra, pero tenemos que establecer el orden. En el marco de la necesidad de que se establezca el orden, planteamos dos cosas fundamentales en la rueda de prensa. Una fue que solicitamos que se formen los comités de defensa de la soberanía nacional en todo el país. Es decir, que se forme un comité de defensa en las provincias del país, que son 32, que se haga extensivo eso a los municipios y que los municipios también se haga extensivo a los distritos municipales. Es bueno que se entienda que debe ser así y que debe ser también llevada a los barrios y a las juntas de vecinos. ¿Por qué planteamos
esos comités de defensa de la soberanía nacional, porque se puede hacer con ella en principio un plan persuasivo, un plan de acercamiento a la población haitiana que está en República Dominicana. Por ejemplo, toda persona o extranjero haitiano o no que esté en una determinada demarcación geográfica debe de ser conocido por el sector que habita ahí, por ejemplo. Primero debería tener el permiso oficial de entrada al país y en segundo lugar tendría que haber un registro de dónde viven. Bueno, pues en cada vecindario se sabe qué ciudadano extranjero vive. Entonces lo que estamos procurando es que los dominicanos seamos orientados para hablar con los haitianos que están aquí, que son muchos, algunos hablan de más de 2 millones. Y en cada lugar, que hay 4, 5, 10, 20, pues la población organizada en junta de vecinos o en los comités de defensa de la soberanía, en donde quiera que estén, pues se utilizaría un mecanismo de acercamiento. Y ese mecanismo de acercamiento, donde se le explique cada grupo, mire, señores, ustedes son extranjeros, están aquí trabajando, nosotros sentimos respeto por ustedes, cosas así se le puede decir. Nosotros entendemos que hay algunos malos entendidos, pero eso tiene que ser resuelto entre los militares de allá y nosotros, entre los presidentes de allá y nosotros, entre las autoridades de allá y nosotros, y la nuestra. Pero nosotros, ustedes y nosotros, los que habitamos aquí en este determinado lugar, tenemos que tratarnos como hermanos. Es decir, hablarle de una manera persuasiva, orientarlo. Y eso puede provocar que muchos haitianos, si hay alguna conflagración, algún enfrentamiento, aun sea momentáneo en la frontera, no se extienda, porque daría pena que haya una mortandad. El Comité de Defensa de la Soberanía Nacional lo que pretende primeramente es prever que no haya derramamiento de sangre. En segundo lugar, cuando hablamos de que se haga el servicio militar obligatorio, es necesario que toda sociedad organizada tenga un perfil de ciudadano que sea respetuoso, que tenga disciplina, que tenga buen comportamiento. Y nosotros sabemos que la institución más vieja de la humanidad, conjuntamente con la de la iglesia, es el ejército. Son los ejércitos de los pueblos. Y son porque son entrenados para vivir en disciplina, son entrenados para el respeto, son entrenados realmente para entender las reglas de convivencia sin afectarse uno al otro. Por ejemplo, en una determinada compañía hay una cantidad de soldados armados todos, que tienen fusiles ametrallador, fusiles automáticos, cargados, que tienen tiro, y sin embargo, un soldado comete un acto de disciplina y es sancionado, es llamado la atención, y ese soldado no coge ese fusil para dispararle al jefe que lo está dirigiendo, no, porque el orden que se siembra en el seno de esos sectores militares permite entender que hay que obedecer independientemente de lo armado que usted esté y que no se puede abusar independientemente de lo armado que usted esté. Entonces los jóvenes del país, de todo país civilizado, que se sabe que en toda parte del mundo pueden haber guerra, hay que prepararlo además para la guerra. Eso es no tapando el sol con un dedo, sino sabiendo que eso existe. Por ejemplo, cuando comenzó la revolución, no comenzó como revolución, comenzó como un levantamiento militar, entendiendo que los militares se iban a entender, se iban a comprender tan pronto un grupo vea mayoría, como ocurrió cuando el general Rodríguez Echavarría bombardeó la base aérea de San Isidro. Se fueron los Trujillo, que era el objetivo, pero los militares quedaron amigos. Igualmente, eso fue el 18 de noviembre de 1961, y en el 1962, 18 de enero también, se dio el momento en que el coronel Fernández Domínguez, unido al general Wessing y el coronel Camaño,
hicieron prisionero al general Rodríguez Echavarría. Y al hacerlo prisionero en el club de oficiales, ¿qué hicieron? Fueron y pusieron al Consejo de Estado en posesión y los militares siguieron unidos. Lo que se pensaba en el 1965 era que iba a ocurrir lo mismo. Bueno, vino la guerra civil por la oposición de la embajada americana a aceptar la vuelta de Juan Bosch y además porque plantearon una junta militar en lugar de la vuelta de Juan Bosch en elecciones, que era el eslogan que estaba realmente lanzando el pueblo y los militares que se habían levantado para devolverle al pueblo la democracia que se le conculcó el 25 de septiembre. Pero a partir de ahí hubo una guerra civil donde murieron en 4 meses más de 2.850 civiles. Murieron unos 500 militares de San Isidro, 600 de los constitucionalistas y 42 americanos. A esa muerte de civiles tan grande que hubo, tan desproporcional, fue entre otras cosas porque estaban desarmados unos y porque no se sabían defender otros. Y eso lo provocó también la falta de entrenamiento. Bueno, la guerra es una preparación para la paz muchas veces. La prevención es parte del sentido del cuidado de la paz que tenemos que tener. Hay que cuidar la integridad de los pueblos. Entonces hay que enseñar a los pueblos a protegerse. Y la mejor protección muchas veces es el conocimiento de cómo se debe de manejar. De ahí que nosotros estamos de acuerdo y repetimos que se haga el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres en todo el país, siempre de acuerdo a las posibilidades del país, pero que la mayor cantidad de la persona aprenda los elementos principales, fundamentales para defender la patria en el momento que haya que defenderla. Nosotros concluimos este comentario de aclaración y especificación de los objetivos diciendo que jamás quisiéramos una guerra, que quisiéramos que se diera la paz perpetua que plantea el acuerdo que se firmó en el año de 1929. Eso debe ser de esa manera, una paz perpetua. Pero para que haya una paz perpetua, tiene que haber un orden que lo garantice. Y ese orden es la disciplina de los pueblos. Nosotros sabemos que hay una anarquía muy fuerte en el pueblo haitiano, que tal vez haya poco con quien conversar. Se está conversando, se debe de seguir conversando, pero tenemos que estar preparados para lo peor. Por eso nosotros insistimos, primero, en que se hagan los comités de defensa de la soberanía nacional y en segundo lugar, que se abran las puertas para que los jóvenes de ambos sexos puedan hacer el servicio militar de carácter obligatorio. De carácter obligatorio quiere decir, bueno, que si usted va a conseguir un empleo y presenta su carnet de que hizo el servicio militar obligatorio, tiene más oportunidades que quien se haya negado, porque la patria hay que defenderla, y si la patria pone reglas y normas para defenderla, hay que cumplir con ellas. De todas maneras, queremos un país en paz, en orden, y que realmente esos tratados que hemos firmado se le den cumplimiento, y que todos los acuerdos a que se llegue a partir de hoy se le den real y efectivo cumplimiento para que las dos naciones vivan como dos hermanas en paz, con el respeto que merece el cumplimiento del orden establecido. Gracias, que Dios los bendiga y que la paz sea con todos, que no haya inconveniente en el país. Roguémosle a Dios. Bendiciones. Soldados valientes, que empezó la revolución, a imponer los requisitos del pecado.